Un saludo amigos de Facebook Live, aquí estamos de nuevo con ustedes. Esta vez vamos a hablar de lo que es el aniversario, los 7 años de pontificado de nuestro querido Papa Francisco. Y para hacerlo vamos a hablar con nuestro editor de Vatican News, uno de nuestros tantos editores de Vatican News, el padre Felipe Herrera. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de la red. Estoy feliz de estar acá y contento también en este día, un día un poco particular, ¿cierto? Por la emergencia sanitaria, pero igual tenemos el motivo para dar gracias a Dios por el sucesor de Pedro. Así es, además él está celebrando su aniversario de esta manera un poco dramática, pero a la vez tan humana, tan especial como lo es él, tan lleno de ternura como es la característica de su pontificado, que es uno de los adjetivos por los cuales creo que merece llamar al pontificado de Francisco, ¿no? Yo diría que podría llamarse el pontificado de la ternura y de la misericordia, dos rasgos del amor de Dios, del modo en que Dios tiene de amarnos y que yo creo que ha estado al centro de la propuesta que ha hecho el Papa pastoral en un discurso, en este caso que va dirigido sobre todo hacia adentro de la iglesia, también hacia afuera, pero particularmente el Señor a los cristianos, más que recordarnos que Dios nos pide cumplir leyes, más que enseñarnos que acá hay una rigidez absoluta que cumplir para decirse que uno fue cristiano, nos recuerda que la cosa esencial del cristiano es dejarse amar por Dios. Y ese amor se transmite a modo de misericordia y de ternura. Ya él desde que inició su pontificado lo dijo todo haciéndose llamar Francisco. Francisco, el santo de los pobres, el pobrecito, como se le llama. Esto ya marcaba una línea, digamos, una línea de hacia dónde iba a ir el pontificado de nuestro Santo Padre, ¿no? El Papa elige este nombre siguiendo a Francisco de Asís, un santo que se despojó de todo para seguir a Cristo y que volvió a lo esencial del Evangelio, mucho más allá de los bienes materiales que son necesarios para vivir, pero no centrando la vida en ellos, sino que tomándose de lo que nos regala la naturaleza para poder compartir con los demás, o sea, una pobreza que se transforma en alegría, pero al mismo tiempo con una atención especialmente por aquellos que viven la pobreza no por opción propia, sino por marginación del mundo, como una miseria. Y eso no es cristiano, no es digno. Por eso el Papa ha elegido, podríamos decir también, que su pontificado sea aquel que quiere llegar a las periferias existenciales y territoriales, es decir, a los países que están más descartados de la sociedad, pero también llegar a los corazones de aquellos que se sienten marginados de la fe, por ejemplo, cuando hablamos desde el punto de vista de la vivencia de la iglesia, y los que se sienten descartados humanamente por ser quienes son, grupos minoritarios, personas que, porque ya sean pobres, ya sea por su género, ya sea por el trabajo que experimentan, son como de una segunda categoría. Y el Papa nos recuerda siempre que en el corazón de Dios somos todos iguales. Es más, Dios tiene una mirada particularmente cariñosa con quienes han sido descartados del desarrollo integral de la sociedad. Así es, y ejemplo de ello han sido sus sínodos, sobre todo el último ha sido el sínodo dedicado a los pueblos originarios, es un sínodo dedicado al cuidado de la casa común. Bueno, hay dos temas muy importantes que has tocado, Patricia, porque este último sínodo que ha celebrado el Papa sobre la Amazonia, ¿cierto? Sobre la Amazonia, que es un territorio que todavía tiene una amenaza, padece una amenaza ecológica importante, y se concentra tanto esta amenaza ecológica como, podríamos decir, la situación de precariedad en que viven los pueblos originarios. O sea, el Papa mezcla dos de sus grandes temas, el tema de las personas que han sido descartadas, pero por otro lado, el drama ecológico. Pero ojo, que el Papa ha llevado el tema ecológico a un nivel superior al plantear que la emergencia climática que padece hoy día nuestro planeta tiene una raíz humana y social. O sea, la naturaleza no está sufriendo porque sufre nomás la naturaleza por sus causas. La naturaleza sufre porque hay una conducta humana de depravación, una conducta humana que está haciendo que haya un detrimento muy fuerte, una erosión en todos los niveles naturales. Pero eso se manifiesta también en el detrimento y en la erosión social. Por tanto, el Papa dice que el grito de los pobres es también el grito de la naturaleza. Todo está conectado y por lo tanto, si evidenciamos que hay un daño
ecológico, medioambiental, esto dice relación porque antes de eso ya hay un daño ecológico de la humanidad. Así es, Felipe. También el Santo Padre le ha dado una gran importancia también a la mujer y a su papel en la sociedad y en la iglesia. Bueno, el Papa Francisco lo ha dicho en reiteradas ocasiones, ¿cierto? ¿Qué sería de nosotros sin la mujer? Él mismo ha manifestado su deseo, primero su conciencia de que la mujer no tiene el rol que debiera tener en la iglesia en la toma de decisiones. Y por otro lado, dice que el modo de darle ese lugar a la mujer merecido absolutamente no es clericalizarla. O sea, el tema no pasa si es que la mujer algún día va a llegar a no ser sacerdote. El tema pasa de que todo el aporte, el genio femenino, podríamos decir, que es tan relevante y que también ha sido puesto tan al margen, tenga el lugar que le corresponde, que es un lugar muy central. Fíjate, Patricia, que nosotros somos hijos de una iglesia que creemos madre. Dios se encarnó de una mujer y sin embargo seguimos viendo que muchas veces la mujer, tantas veces en nuestra iglesia, tiene un rol secundario. Y eso es un desafío que el Papa ha asumido también en lo personal. Así es, además es importante entender lo que significamos cada una de nosotras, la feminidad y del ser mujer, pero como decía en más de alguna ocasión al entrevistar a algunas personalidades, ser mujeres no por reivindicación, sino por convicción y dar lo que tenemos nosotros, esa ternura, ese amor para sacar adelante y salvar y ayudar en la salvaguardia de la casa común, de cualquier problemática que exista en el mundo. Bueno, hay una relación muy grande con el rol que juega la mujer y la protección, por ejemplo, de la familia, con la protección de la naturaleza, incluso con el tema económico. La mujer se ha demostrado que siempre, por ejemplo, en el seno familiar, la que administra mucho mejor el dinero. ¿Qué pasa con eso a nivel de la iglesia? Lo planteo yo como una pregunta que nos surge de este rol que debe tener la mujer en nuestra amada iglesia y que yo lo suscribo absolutamente. Bueno, a lo mejor surge después de esto. Bueno, ya veremos, ya veremos. Es un tema de generar los espacios, pero ¿sabes lo que pasa? Que antes, diríamos, de generar esos espacios, tenemos que tomar una conciencia respecto a ese tema. Y yo creo que el Papa está empujando esa conciencia hacia adelante que te indique, que insisto, el Papa lo ha dicho, aquí no se trata de clericalizar a la mujer, aquí se trata de acogiendo el genio femenino, o sea, esa particularidad tan propia de una belleza integral que tiene la mujer en su espíritu, en su modo de ser, eso no puede sino enriquecernos más como iglesia. Y nos estamos perdiendo esa riqueza, yo creo. Bueno, ya de hecho el Papa en todo lo que es la curia, en más de algún dicasterio, muchas mujeres están ya representando cargos en los cuales tienen una gran responsabilidad para dirigirlos, ¿no? Bueno, en la Secretaría de Estado tenemos ya una subsecretaria que Así ocupa un es. rol muy importante en la relación entre la Santa Sede y los organismos internacionales. O sea, ella lleva la voz de la Iglesia al diálogo mundial de los organismos que tienen peso internacional. Y como ella, yo creo que muchos queremos ver muchas más. Bueno, ya incluso está como vice de lo que es la oficina de prensa de la Santa Sede. Tenemos también ahí otra mujer. Bueno, ojalá llegue un día en que esto no nos sorprenda, Patricia, No, claro ¿cierto? que Ojalá no. que sea un día en que esto no nos sorprenda. El tiempo es muy breve, pero que son tantas cosas que se podrían hablar del pontificado de Papa Francisco, pero hay dos temas que son recientes porque ocurrieron apenas el año pasado y uno de ellos, por supuesto, es el encuentro que tuvo el Papa con todos los obispos del mundo para hablar y concientizar al mundo sobre la lucha contra los abusos sexuales contra menores. Patricia, y el Papa acuñó en este tema que es un flagelo, un escándalo, que es verdaderamente una podredumbre en la iglesia, no podemos decirlo de otro modo, acuñó un término que es la cultura del abuso y del encubrimiento, porque sin encubrimiento el abuso no se perpetúa, el abuso puede ser denunciado. Sin embargo, él mismo se refirió a que en nuestra amada iglesia, sin embargo, tenemos estos enclaves de encubrimiento, muchas veces derivadas de posiciones y de administración de la autoridad mal hecha, que ha permitido que estos hechos terribles, porque aquí el centro tiene que estar en las víctimas,
ocurran y sigan ocurriendo, o sea, no solamente una vez. Y el Papa, en este año que ha transcurrido desde entonces, ha dado pasos muy importantes al respecto. Se han elaborado diversos documentos que hacen mucho más consistente, fuerte Así es. las sanciones y también todo lo que dice relación con la prevención. El Papa abolió el secreto pontificio respecto de los abusos a menores cometidos por clérigos. Esto no significa que ahora va a ser de dominio público las investigaciones, pero se puede colaborar mucho mejor, por ejemplo, con la justicia civil, que a nosotros como cristianos, que somos ciudadanos, no tenemos ningún derecho a no colaborar con estos temas. Entonces el Papa se está preocupando tanto del tema de la sanción, pero algo muy importante también es la prevención. Y eso pasa porque nosotros como iglesia tomemos conciencia de este problema y nos pongamos a trabajar para generar espacios seguros para todas las personas. Felipe, el año pasado también ocurrió un evento muy importante y fue en Abu Dhabi, fue la firma de este famoso documento que hemos hablado tantísimo, la firma del documento para la fraternidad humana, firmado por el Papa Francisco con el gran imán de Al-Azhar. Ese es otro hit del pontífice en lo que es este diálogo tan necesario entre las confesiones, ¿no? Bueno, este es uno de los más grandes representantes de la religión musulmana Mm. y por lo tanto son dos pares que están hablando, dos líderes religiosos que se dan cuenta de que hoy el tema religioso tiene una relevancia enorme porque dice relación con la vida social, dice relación con la paz y muchas veces son precisamente las religiones las que por llevarlas al extremo, a niveles de fanatismo, están generando problemas. Por otro lado, una buena acogida, un respeto de la libertad religiosa genera también entornos de paz. Y este diálogo se hace fecundo con la disposición de corazones de todas las personas de reconocernos hermanos. Por eso se llama un documento, lo que se firmó, ¿cierto?, para la fraternidad humana. Y el Papa Francisco, de la mano del cardenal Ayuso, que está liderando el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, ha puesto un ojo muy, muy fuerte en esto, porque hoy día lo religioso tiene mucha relación con lo social y también con lo político. No es lo mismo, pero dialogan en la realidad social y necesitamos tener una absoluta postura de firmeza de que la religión es para la promoción de la paz. Y eso es esencial y el Papa se la está jugando 100% por eso. Bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo, Felipe, pero queremos despedirnos invitando a nuestros amigos a que sigan en nuestras programaciones un poco especiales, puesto que se habrán dado cuenta que por medio de esta pandemia, esta crisis, tenemos muy pocos eventos en los cuales podemos ver al Santo Padre y solamente se puede apreciar en las misas a las 7 de la mañana en la capilla de Santa Marta y bueno, desde la biblioteca el pontífice realizó la audiencia general del miércoles pasado y así lo hizo también el domingo el Ángelus. Sigan de todas maneras con nosotros y ahí se puede entender y ver la cercanía de nuestro querido Papa para dar una palabra de aliento, una oración, pensando en todas estas personas que de una u otra manera se han visto afectadas por el coronavirus. Así es, yo creo que al Papa le duele profundamente no poder tener contacto con la gente. Yo me acuerdo del 2013 cuando fue al Encuentro Mundial de Jóvenes recién elegido, lo subieron en el Papa Móvil y él no lo quiso con vidrios de protección, ¿cierto? ¿Cómo voy a ir yo a encontrarme a alguien a través de una ventana? Dijo, al Papa le gusta estar en contacto con la gente. Sin embargo, siguiendo también las recomendaciones de nuestras autoridades civiles, él ha querido acoger lo que pasa en Italia. El Vaticano es un Estado soberano, pero también decir, bueno, yo como ciudadano del mundo quiero dar una señal de responsabilidad. Sin embargo, no dejo solo a mi rebaño y abro esta misa que celebraba habitualmente, privadamente el Papa, él dice, la abro para que todos puedan acceder a ella. Y lo mismo a través de los mensajes que está dando en el Ángelus, en la audiencia de los miércoles y otros mensajes que ha entregado el Papa. No soporta estar lejos de la gente y Así se es. busca la manera de estarlo. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer lo mismo para llevar la palabra de Dios. Bueno, nosotros nos despedimos y será el próximo viernes. Puede ser que a lo mejor nos encontremos de nuevo nosotros dos, Felipe, para tal vez dar algunas indicaciones sobre cómo moverse con digamos, la gente, las personas al momento de querer asistir a una celebración eucarística y cómo moverse con todas estas medidas de prevención que ya la Organización Mundial de la Salud ha dictado.
Será entonces hasta el viernes próximo. Muchas gracias, Patricia. Hasta el viernes.